talidomida fue desarrollada en 1954 por la compañía farmacéutica de Alemania Chemie Grünenthal. Durante las primeras pruebas, los investigadores de la empresa observaron que era prácticamente imposible administrar una dosis letal del fármaco a los animales de prueba. Por esta razón, asumieron que era inofensiva para los humanos. Tan solo 2 años después de julio de 1956, se autorizó la venta de la talidomida sin receta en Alemania. En 1958, se comercializó en el Reino Unido. Varios países siguieron su ejemplo y la talidomida se puso en circulación bajo muchas marcas diferentes. En general, se vendió con unos 40 nombres diferentes en todo el mundo, principalmente en los países occidentales y en Japón. En una era de posguerra en la que prevalecía el insomnio, la talidomida fue promovida como el único sedante no barbitúrico de ese momento, en el que una sobredosis solo causaría un sueño profundo, a diferencia de los barbitúricos, que pueden causar la muerte si se toman en cantidades excesivas. Esto le dio a la droga un atractivo masivo. Originalmente estaba destinada a ser un sedante o tranquilizante, pero pronto se usó para tratar una amplia gama de otras afecciones, incluidos resfriados, gripe, náuseas y náuseas matutinas en mujeres embarazadas. Sus fabricantes dirigieron importantes campañas publicitarias. Ella puede preparar el desayuno de nuevo. Vistabal puede administrarse con total seguridad a mujeres embarazadas y madres lactantes, sin efectos adversos para la madre o el niño. Se distribuyeron miles de muestras a los médicos, a quienes animaron a recetarlo a mujeres embarazadas con el fin de aliviar las náuseas del embarazo. Se vendió tanto como la aspirina. Sin embargo, luego de su uso generalizado, los médicos comenzaron a notar vínculos entre las madres que habían tomado la talidomida y la presencia de mutaciones congénitas en sus hijos, que incluían pocomedia, que consiste en la ausencia de la mayor parte de los brazos o piernas, la presencia de manos o pies en forma de aletas que se extienden directamente desde los hombros o la pelvis, malformaciones en el oído, anomalías oculares, daño de órganos internos, cardiopatía congénita. Además, hubo un aumento en el número de abortos espontáneos notificados por mujeres durante el mismo periodo de tiempo. Fue hasta el 11 de noviembre de 1961 cuando el pediatra alemán Lenz vio con claridad que la causante de todas esas malformaciones era la talidomida. A finales de 1961, las evidencias de los efectos teratogénicos de la talidomida eran tales que fue retirada del mercado en Alemania. No hay cifra absoluta de cuántos humanos se vieron afectados por la talidomida, pero se estima que alrededor del mundo produjo 123.000 abortos y 24.000 niños nacieron con malformaciones. Más tarde, descubrieron que el impacto en el desarrollo estaba relacionado con el momento en el que se tomó el medicamento durante el embarazo, y los efectos adversos se provocan cuando la consumen entre 20 y 37 días después de la concepción. Después de eso, la talidomida no tenía ningún efecto sobre el feto. ¿Por qué produce daños la talidomida? Hasta años más tarde se encontró que la talidomida es una molécula quiral que existe en 2 formas. El fármaco comercializado era una mezcla de las 2 formas en cantidades iguales. Su capacidad de teratogenicidad es causada por una de las formas. Y descubrieron que la talidomida se une a una proteína llamada cereblón, que ayuda a activar una enzima responsable de la formación de las extremidades. A grandes rasgos, responsabilidad. Vamos a quedar con esta imagen del video. En primer lugar, ¿qué hizo la talidomida en el ser humano? Produjo malformaciones, tanto en hombres como en mujeres.
generada por la talidomida. ¿Cómo la genera? En 1950 no se sabía, solamente decía, esto es lo que pasa. ¿Quién es esto? Una proteína, otra proteína, otra proteína, otra proteína. Muchas proteínas. ¿Cómo se llamarán estas proteínas? Son los factores de crecimiento, los factores epigenéticos, factores de transcripción, todos estos tipos de moléculas que se necesita para hacer la morfogénesis. La morfogénesis. De todas estas muchas, o sea, yo, esta de aquí que se llama como cerebro. Listo. ¿Qué es lo que pasaba? Inhibía su acción. Inhibe su acción, que es de varios tipos, 3 tipos. Pero la que es más frecuente, ¿cuál fue? Generar anomalías, defectos congénitos de las extremidades. Sin embargo, también nosotros observamos defectos auditivos, defectos cardíacos, renales. ¿De qué dependía que se observara una malformación congénita o un defecto congénito? ¿Qué será eso? El tiempo. El tiempo. ¿En qué momento nos dijeron que pasaba la ingestión de la talidomida? En el primer trimestre. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es la propiedad de la talidomida. ¿Era ser qué cosa? Primero era un sedante y el otro que era usado por las mujeres, ¿cuál será? Por lo tanto, los malestares generados por la gestación eran observados durante el primer y segundo trimestre. Por lo tanto, aquí voy a tener mi pastillita de la talidomida. ¿Qué le voy a dar? La dosis. Si suficientemente con una me pasó el malestar, genial. ¿Qué tipo de anomalía habremos visto? Focomelia, quizá no. De repente alguna anomalía del miembro, pero focomelia, no. ¿De qué depende que aparezca focomelia, que también aparecía amelia? Depende del tiempo de ingestión de la talidomida. Más tiempo de ingestión de la talidomida, voy a tener amelia. Menos tiempo, menos dosis, va a aparecer la focomelia. En cualquier etapa de la gestación, no aplicando esta propiedad antiemética, yo lo voy a tener que tomar en el primer y segundo trimestre. Entonces, yo tengo que recordar qué es lo que se forma, qué órganos se están formando en estos trimestres. En el primer trimestre se está formando la semillita para todos los órganos, ¿no es cierto? Y ya en el segundo trimestre ya observo poco a poco la organogénesis. Entonces, si yo tengo una disrupción en la formación de las extremidades, por lo tanto, o no hay, o tengo una deficiencia. El señor cerebrón interactúa con algo de acá, no se tiene que aprender, no hay problema. Pero acá hay algo conocido, FGF. ¿Cómo se llama eso? Acá también está. FGF. Factor de crecimiento de fibroblasto óseo. ¿Y qué más? Hay uno nuevo que se llama Sonic Hedge. ¿De quién se encargará la proliferación? El factor de crecimiento. Por lo tanto, ahí dice, en la gráfica, la acción del fármaco llamado talidomida genera que el FGF8 decaiga en su cantidad.
cantidad de factor de crecimiento en donde debería aparecer mi extremidad. Por lo tanto, ¿cuál es la función de estos dos? Ya sabemos que es la morfogénesis, ¿no es cierto? Proliferación. Pero cuando nosotros hablamos del desarrollo embrionario, aquellas moléculas que se encargan de la morfogénesis, ¿cómo se llamarán? Morfógenas, aquellas moléculas que regulan, que están directamente involucradas en la expresión, el inicio de la morfogénesis y por lo tanto la organogénesis. Solamente voy a tener esto de aquí. Tengo más factores de crecimiento. Este factor de crecimiento, ¿qué tipo de molécula es? ¿Es una proteína? ¿Es un lípido, un carbohidrato, un nucleótido? ¿Qué cosa será? Una proteína. Por lo tanto, proteína. Y voy a tener también otros morfógenos que van a ser suplementados por la nutrición. El ácido retinoico y hay otro más. Yo voy a necesitar otro ácido más. ¿Cuál será? Debo consumir ese ácido para poder realizar un desarrollo embrionario satisfactorio. Azul, el ácido fólico. ¿No? Bien. ¿Van a haber muchos más? Sí, van a haber muchos más, pero vamos a centrarnos en estos de aquí. Van a haber muchos más. Los que aparecen ahí, pero muchos. Claro, ahorita no. Estamos cogiendo solamente los que son de los miembros. Por lo tanto, ¿utilizamos la talidomida en la actualidad? Sí tenemos uno de los usos más modernos de la talidomida es el tratamiento de COVID y aparte también se utiliza para el cáncer. ¿Por qué será para el cáncer? Recordemos que este factor de crecimiento de fibroblastos promueve la proliferación. Entonces, si yo veo que el efecto de la talidomida disminuye este factor de crecimiento, por lo tanto, hay factores de crecimiento durante el cáncer, la metástasis y la tumorigénesis. Por eso es que se aplica. Y ya se tiene de prevención para aquellas mujeres que pueden recibir un tratamiento con talidomida no embarazadas. Acá está. La focomelia. ¿Cuál es la característica de la focomelia? Que aparecen los miembros en forma de aletas. Por eso dice foco. Focomelia. Tenemos tanto miembro superior como miembro inferior o solamente uno de los miembros. Entonces, gracias a este caso de la talidomida, hemos podido descubrir cómo hay una interacción con ciertas moléculas que regulan la formación, en este caso, de los miembros superiores y miembros inferiores. Ahora vamos a observar cómo es la acción de los posibles llamados genes del desarrollo. Este será un gen de desarrollo en SONIG y MLTP8, sí, pero más que todo lo vamos a llamar morfógeno. ¿Por qué? Porque nos van a decir cuáles son los mecanismos que van a ser regulados durante el desarrollo. Y finalmente vamos a ver las mutaciones que se han encontrado que son de origen genético para la formación de malformaciones. La pregunta aquí antes de comenzar con el desarrollo de la clase es: ¿el factor genético para la formación de malformaciones congénitas es preponderante o no? ¿Qué factor voy a tomar para que aparezcan las malformaciones?
habíamos visto varios factores que participaban y yo tenía aquí la metilación del ADN, las histonas y habíamos visto el ARN mensaje. A nivel del ARN mensajero es donde vamos a ver nosotros la acción de los morfógenos y de los genes del desarrollo. Esto de aquí ya lo hemos estudiado. ¿Cómo es que yo voy a regular la aparición de un miembro, la aparición de un órgano? Porque yo voy a generar mensajes, ¿cierto? Yo voy a generar un mensaje que te va a decir, eres osteoblasto, comienza a ser más osteoblasto. Eres un queratinocito, comienza a ser más queratinocito. ¿Cómo le doy ese mensaje? Porque voy a tener a los llamados morfos o ligandos. Los ligandos van a formar parte de la llamada señalización celular. ¿Qué más nos falta en nuestra señalización celular? Los ligandos. Ese mensaje. ¿Cómo sé qué dice el mensaje? Porque yo voy a tener receptor. Si por ejemplo yo tengo mi ligando que se llama factor de crecimiento de fibroblasto, ¿cómo se va a llamar su receptor? Factor de crecimiento, el receptor del factor de crecimiento de fibroblasto. ¿Correcto? Así yo voy a tener especificado en el ser humano. Si yo tengo ya mi receptor, ¿qué es lo que voy a tener? Tengo que interpretar ese mensaje. Por lo tanto, ¿qué falta aquí? Los segundos mensajeros. Entonces ahí tú te recuerdas lo que está apareciendo ahí. Después de que hay un contacto del ligando con el receptor, comienza a hacer una interpretación del mensaje. ¿Qué aparece aquí? La desglicatosidasa que va a generar, ¿qué cosa? La formación de tu AMP. Sí. Primer tipo de mensajero secundario. Y finalmente, los mensajeros interpretan el mensaje para que después que pase en el núcleo la respuesta celular. Eso es lo que hace mi ligando, que sería mi factor de crecimiento, que sería mi sonigesco, que sería mi ácido fólico. Durante tu desarrollo embrionario no solamente tienes que decir el mensaje. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que transmitirlo a otra célula. ¿Cómo transmites tu respuesta celular a otra célula? Mediante la comunicación celular. ¿Qué tipo de comunicación celular tendré durante mi desarrollo embrionario y los primeros meses? ¿Cómo me contactaré con la otra célula? Ya tengo vasos sanguíneos para que me digan endocrino. En este caso, en los primeros trimestres, hasta que se forme mi órgano, que ahí va a aparecer mi vascularización, pero no siempre voy a tenerlo toda mi vida embrionaria. Yo voy a utilizar los tipos de comunicación celular. Yo me acuerdo que habían 3, pero de repente hay más. El endocrino en este momento no. ¿Cuál sería el que me falta? ¿Cuál? El endocrino no me va a servir ahorita. El paracrino, el autocrino, porque también me tengo que autorregular. ¿Y cuál es el que falta? El paracrino, para que aparezca cómo está mi célula receptora del mensaje. ¿A mi costado o por allá? ¿Y qué me falta si yo quiero comunicarme con lo que está más allá?
la yuxtaposición. Estos tres tipos de comunicación celular me van a ayudar a transmitir la respuesta a partir de mi ligando. Todo esto que han aprendido en su biología celular se va a volver a ver de manera general. Yo no te voy a preguntar cuáles son todos estos porque hay otra cosa muy más engorrosa. ¿Qué vamos a ver? Los actores. ¿Qué significan los actores? ¿Quién es el que inicia la respuesta y quién es el que se activa para generar la respuesta celular? Como esto aparece en el núcleo, entonces voy a tener que se va a generar el dogma de la biología molecular. Por lo tanto, va a haber expresión de qué. En este caso del dibujo, yo voy a tener que la respuesta celular fue generar enzimas, expresión de genes, porque la enzima es una proteína, se expresa. Y esta enzima va a generar, no sé, galactosa, por ejemplo, otra, un metabolito. Pero cuando yo veo a nivel del núcleo para los genes del desarrollo, voy a estar ahí interpretando el mensaje, generando en el núcleo, este es el núcleo, aquí está mi membrana nuclear y por acá está la membrana de la célula. Quiero ver cómo ese ligando va a generar, va a haber unos mensajeros segundos y qué es lo que pasa en el núcleo. Ahí van a estar localizados esos genes que se van a expresar. Entonces, ¿qué necesito? Un morfógeno. ¿Por qué? Para empezar la cascada de señalización. ¿Qué aparece en este dibujo? Etapa temprana y etapa posterior. ¿Por qué necesitamos enfatizar aquí? Porque tengo una cronología, una línea de tiempo en mi desarrollo embrionario. El ser humano no parece directamente un feto, ¿cierto?, de 2 kilos, 3 kilos en el vientre, en el útero. Aparece, crece de manera progresiva. Por lo tanto, voy a ver que en un inicio necesito un material. Por lo tanto, ese inicio se llama etapa temprana. Y como necesito un material, voy a tener un gen activo que fue activado por un morfógeno. Tengo el gen que se llama el gen D, que va a producir la proteína D. En esta zona que yo observo aquí, si yo veo gen y después antes del gen hay una estructura reguladora, ese es el promotor. Este promotor que está señalizado con este dibujito va a recibir la influencia de la señal de este primer morfógeno en una etapa temprana. No sé, primer trimestre. Sin embargo, cuando yo llego en una semana posterior, una etapa posterior, ¿qué es lo que ocurre? Se va inactivando de poco a poco. ¿Qué es lo que ha pasado? En el promotor está apareciendo la acción de esta proteína C. Tiene una forma característica, ¿por qué? Porque va a reconocer el ADN. Por lo tanto, esta proteína debe tener aminoácidos que formen un amino llamado unión al ADN. Si yo estoy inhibiendo la transcripción y me uno al promotor, ¿cómo se llamará esta proteína? Entonces yo aquí he colocado la anotación. Las proteínas que pueden interactuar con el ADN tienen un dominio llamado unión al ADN. ¿Cuáles son esas moléculas? Son proteínas, factores de transcripción, cofactores de la transcripción, los activadores, los silenciadores y los represores. Si estoy reduciendo, inhibiendo la transcripción de este gen, ¿cómo será el nombre de esta proteína? ¿Cuál de estos tres tendrá? Aquí está señalizado, será un represor de la transcripción. Por lo tanto, de manera paulatina, voy a ir disminuyendo la transcripción de este
tanto, en la etapa temprana necesité un montón, pero ya cuando llego a la etapa posterior, ya no lo necesito, por lo tanto, apago su transcripción. ¿Cómo ocurrió que apareciera esta proteína C? Porque esta proteína C fue producida por la regulación de esta proteína. ¿Qué es lo que está haciendo? Se va al promotor, ya no se va al promotor. ¿A dónde se está yendo? A una parte más anterior del gen. ¿Cómo se llama esta zona? Se llama la zona reguladora del gen, en donde yo voy a tener ADN que va a ser reconocido por los llamados reguladores de la transcripción. ¿Cuáles son los reguladores de la transcripción? El activador, el silenciador o el represor. Dependiendo de estos tres, dependiendo de cuál sea el efecto, voy a escoger uno. ¿Qué está haciendo? ¿Está activando? ¿Está inhibiendo? Está activando la transcripción. Entonces, la función de esta proteína B es ser un activador. Pero ¿cómo apareció la proteína B? ¿Por qué? Porque hay transcripción de una proteína A. ¿A dónde se une esa proteína A? Al promotor del gen B. Y si se une al promotor, ¿qué cosa será? Un factor de transcripción. ¿Y por qué no es un activador, profesora? Porque el activador no se une al promotor, se une a la zona reguladora. Este de aquí, en el promotor se pueden unir los represores o los factores de transcripción. Finalmente, ese factor de transcripción, la proteína A, ¿cómo se origina? ¿Cómo ha hecho su transcripción? ¿Dónde está? Si yo no veo nada que lo regule, entonces he recibido una señal de un morfógeno B. ¿Por qué? Porque ya ha pasado un tiempo. Ya yo inicié mi primera señal en la etapa temprana. En mi etapa posterior va a aparecer un morfógeno nuevo que me va a decir ya debe parar. Y comienza a ser esta cascada de señalización en el núcleo para que se pare esta respuesta celular. Este es el gen que va a generar la respuesta celular. Estos genes del desarrollo son los que van a controlar que esta respuesta celular continúe o se detenga. Entonces, acá yo tengo lo que hemos mencionado en la diapositiva anterior, los genes del desarrollo. Los genes del desarrollo tienen esta función: factor, cofactor, represor, activador, silenciador. Los genes, cuando se expresan, van a generar proteínas. Dentro de esas proteínas hay una secuencia de aminoácidos, una cantidad. Dentro de esa cantidad de aminoácidos hay una región que le llamamos dominio, y la que me importa se llama el dominio de unión al ADN. Dentro de esos dominios se van a formar una estructura secundaria que se llama quizá. ¿Se llama quizá? No. Se llama cremallera de leucina, los dedos de zinc y el hélice vuelta E. Por lo tanto, forman una estructura cuaternaria para hacer contacto con el ADN. Flujo del ADN en las zonas que van a ser importantes para regular la transcripción. Tenemos una clasificación de los genes del desarrollo. Los primeros descubiertos se llaman genes homeóticos. Estos genes homeóticos, cuando se expresan, van a formar las proteínas homeóticas. Estos
son un tipo de genes del desarrollo. ¿A quién se va a llamar a los genes del desarrollo? A todo gen que durante y exclusivamente durante el desarrollo embrionario se expresan y dirigen la formación de los tejidos y de los órganos. Solamente durante esa etapa. Cuando ya nacemos, solamente voy a tener mis factores de crecimiento para generar la maduración de tus órganos. Dentro de ese gen, yo voy a tener una parte de ese gen o secuencia que se va a llamar la caja homeótica. O en inglés se llaman homeobox. Caja homeótica. ¿Y por qué es importante esta caja homeótica? Porque va a formar el dominio de unión a el ADN, que en este caso se llama homeodominio. La caja homeótica o el homeobox va a formar el dominio de unión al ADN en la proteína homeótica. ¿Cómo se llama ese dominio? Homeodominio. ¿Cuánto mide ese homeodominio? 60 aminoácidos. En este caso del ejemplo de una proteína homeótica, este homeodominio está en el lado carboxilo. Este homeodominio va a formar 4 cadenas alfa, de las cuales van a formar cualquiera de esas 3 formas: cremallera, dedos o hélice, vuelta hélice. Y en la tercera alfa hélice es la que reconoce la secuencia del ADN. Tenemos ahí en los genes homeóticos, ¿cuántos tipos tenemos? Tenemos 2. Los otros, y hay pocos. Esos otros van a ser aquellos que cumplen la misma función que los genes FOX y los genes FAS. Pueden tener o no homeodominios. Pero genes FOX y genes FAS van a tener siempre homeodominios. En el caso de los genes TBOX, yo les puedo observar que ya no tienen homeodominio. Entonces, ¿qué es lo que van a tener? Ellos van a ser genes TBX, y dentro de los genes TBX voy a tener la TBOX o la caja T. Perdón, la caja TBX. Estos genes BOX van a producir las proteínas TBX, por lo tanto van a haber dominios TBX. Este dominio TBX reconoce el ADN. ¿Cuánto mide ese dominio TBX? De 180 a 200 aminoácidos. Si yo lo comparo con la proteína biótica, mide más, acá dice 60 aminoácidos. Ese dominio es diferente tamaño. Y por último yo tengo los llamados dedos de zinc. Los genes del desarrollo que van a tener esta estructura extremosoma. Eso lo vamos a ver en la próxima semana. Entonces, ¿para qué está aquí la mosca? Yo les había mencionado que los genes homeóticos fueron descubiertos en primer lugar y fueron ubicados en el ADN de la mosca gruesosa. ¿Y por qué? De los dos tipos de genes homeóticos que están, ¿cuál de ellos tiene la mosca? Que están representados aquí son los genes
va a estar formándose la cabeza. ¿Alguien aún no brote más? No. Si yo veo la parte final, que es color verde, ¿estoy viendo el verde en más en una zona? No, solamente en esta zona que yo voy a ver formado el abdomen. Si yo quiero ver, por ejemplo, el tórax, se reproduce los colores, por ejemplo, dice, este de acá está acá, el naranja está aquí. ¿Qué es lo que yo veo? El ADN, los genes Hox están ordenados de manera secuencial. ¿Con quién? Se asemejan con la ubicación anatómica de las partes del cuerpo de la larva. Si primero yo veo en la cabeza, entonces está ubicada el gen para la cabeza, el gen Hox para la cabeza. Si yo veo la cara, va a estar después el gen de la cara y yo voy a ver la cara formada. Si yo veo las antenas, voy a ver después que se forma en la ubicación del cuerpo de la larva y el gen también está ubicado de esta forma. ¿Qué significa esto? Uno, la ubicación de los genes sobre el genoma, valga la redundancia, grafican la distribución anatómica de la mosca bosón. Adicionalmente, nos va a decir que si primero está ubicado el gen de la cabeza, este es el primer órgano que se va a formar. Y si yo veo acá el gen de color morado, significa que ese órgano se forma en segundo lugar. Si yo veo el naranja, estoy viendo las patas delanteras. Ese es el tercer órgano que se va a formar. Por lo tanto, la ubicación y la distribución de los órganos están mapeados en el genoma. Un ejemplo en el ser humano de esta estructura son los genes de la hemoglobina. La hemoglobina, por LB, si no se acuerdan, vamos a poner acá. Yo veo los genes de la hemoglobina. Que no hay internet. Presión. embrionaria, ¿se acuerdan que yo necesitaba los genes para la hemoglobina embrionaria? Pasada mi etapa embrionaria, yo pasaba la etapa fetal, ¿cierto? Y después necesitaba la adulta, la hemoglobina adulta. Esto es con respecto al tiempo de maduración de tu embrión. Pero ahora, ¿qué necesito? ¿Necesito solamente una molécula? No, ahora necesito todo el cuerpo. Y como necesito hacer todo el cuerpo, yo debo tener una ayuda. ¿Y esa ayuda qué cosa es? La ubicación de los genes que me va
regulación epigenética. Voy a decir, voy a pagar, ¿no es cierto?, por mis siglas FG y por mi metilación y trimetilación y mi desacetylación a estos genes. La pregunta aquí es, por favor, quiero tener una blanca Navidad, no una negra Navidad. La pregunta es, ¿las células de la cabeza tienen el mismo ADN que las células de las patas verdes? ¿Sí o no? Sí, y ya no voy a tener blanca, voy a tener blanca. Gracias. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué han respondido no? Recuerden que cuando nosotros somos cigotos y nos convertimos en esto, ¿qué ha pasado? Proliferación celular. Y la proliferación celular que habíamos dicho que era mitosis más interfaz. En la mitosis yo crecía, pero yo no puedo crecer sin antes no puedo generar más tejido sin antes crecer celularmente. ¿Qué tiene que pasar? Las 3 etapas, y aquí hay duplicación del ADN. Por lo tanto, todas las células parten de una, ¿y qué pasa en la mitosis? Las hijas son idénticas. Como son idénticas, todas tus células tienen el mismo núcleo. Cuando yo veo que ya no son iguales, ¿qué ha pasado? La epigenética. ¿Y qué dice la epigenética? Que yo voy a hacer la regulación, eso de allá. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner genes activos y genes inactivos. ¿Para qué? Para que yo pueda tener diferente morfología en mi embrión. Ahora estamos juntando los genes. Por favor, más o menos voy a tener una ploma Navidad. Ya no va a ser blanco, una ploma Navidad. Me dijeron 2. La ploma Navidad. Por favor, ese es mi único deseo. ¿Por qué? Porque yo así voy a poder decir, cuando ustedes lleven su inmuno, que todas tus células tienen el mismo ADN. Por lo tanto, tienes tus autoinmunidades. En una parte se va a manifestar con mayor fuerza porque ahí tienes esos tipos de genes, tus citoquinas, tus T helper van a estar más activados, pero en otros lados también van a estar. ¿Por qué? Porque tienes el mismo ADN. Los genes lo van a hacer. ¿Tu hepatocito tiene los mismos genes que un T helper? Sí, pero no es un T helper. ¿Por qué? Porque se ha regulado el ¿está? No, inmuno van a regular. Por eso tienen que practicar, como dicen, yo me identifico, ser veludo, ¿sabes? ¿No? Tienes que alucinar. ¿Y qué? Porque ustedes al final van a tener que hacer lo siguiente: de más a menos y de menos a más. Y de menos a más nos ayuda la genética, porque tenemos conocidos aquellos factores que de todas maneras van a generar una cascada de manipulación. Ustedes están aprendiendo todo de más, pero tienen que volver a desmenuzar. Entonces por eso tienen que ser debidos. ¿Y por qué no por acá y por aquí? Es la imaginación. Ojalá la profesora pudiera hacer por ojos y le da un poquito más. De verdad, porque por ejemplo, cuando yo hacía mis exámenes de idiomas, de otro idioma que les inglés, alemán no, el alemán un poquito más, con el coreano, yo creo que voy a aprender rápido chino. Había muchas palabras que no me sabían y yo digo, como tiene chino, entonces hay partes que se parece una palabra, sepa significa esto, en esta otra palabra puede significar lo mismo. Entonces ustedes tienen que alucinar. Pero ya, practiquen.
entendió entonces la mosca? La mosca nos ha dado la oportunidad de poder saber quiénes regulaban esa ubicación sobre el cuerpo. Allá, acá faltaban las patas. ¿Cómo entonces yo originaría mi mutante antenapedia? Esta de acá. Donde debería estar las antenas están las patas. ¿Cómo se originaría? Como yo sé, allá hemos dicho, hemos discutido que todas mis células tienen el mismo ADN, ¿qué pasaría entonces acá? Posiblemente que he apagado el gen que le corresponde a las antenas y qué cosa he encendido los genes de las patas. Vamos a ver si yo también puedo hacer lo mismo, pero para una zona posterior. ¿Cómo se llama esta mutante? Bitórax. 2 tórax. Esta es la sana y aparece la mutante. Que tengo acá alas y el tórax. Por 2. Entonces, ¿qué habré hecho? ¿Qué cosa? He apagado lo que le corresponde al abdomen y he encendido lo que le corresponde a las alas y el tórax. Listo. Entonces, yo he jugado con la parte de la cabeza, que yo le voy a llamar parte anterior, y he jugado con lo que va para el abdomen o la parte posterior. Por lo tanto, a los genes que van a estar en la cara anterior, se le va a llamar genes antenapedia, y a los que están en la parte posterior se le van a llamar genes bitórax. Acá están. Genes bitórax y genes antenapedia. Si estoy en el lado de la cabeza, eje antero-posterior. Como pasa esto en la mosca, ubicación de genes, primero la cabeza, después secuencialmente viene el abdomen, los genes COX van a colaborar en la formación del eje antero-posterior. Y para yo formar el eje antero-posterior en todo el cuerpo, ¿qué necesita pasar en el ser humano? La línea central. ¿Cómo se llama también esa línea central? La línea primitiva. Si no hay línea primitiva, ¿hay notocorda? No hay. Y si no hay notocorda, no hay tubo neural. Entonces, ¿quiénes van a decir acá sí, y acá no? Los genes COX. Y si todo está apagado, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a estar como un combinado. Mazamorra y arroz con leche. Todo combinado. Así no es, ¿no es cierto? Yo quiero mi torta helada. Arriba la gelatina, después el helado. Muy bien, entonces, ¿cuál es la otra función? El eje antero-posterior nos ayudó a hacer la colocación de la notocorda y la neurulación. Y por último, la organogénesis. Buscamos los genes COX de la mosca sobre el ADN del ser humano. Se ubicaron en 4 grupos. En el cromosoma 7, el grupo A y el grupo D. En el cromosoma 17, el grupo B. Y en el cromosoma D, el grupo C. Entonces, yo tengo COX, el nombre del gen, y el grupo que está representado por la letra. ¿Qué va a representar la ubicación anatómica? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener el gen destinado para la cabeza y el gen destinado para la cola. Va a estar determinado por la ubicación sobre el ADN. Por lo tanto, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que representan la organización anatómica. Y cuando nosotros estamos colocando en este orden, significa que esto va a estar en el eje anterior y por lo tanto está haciendo traducción y transcripción en una etapa temprana. Etapa temprana. Si yo voy a formar la cola, y en este caso el ser humano va a formar sus extremidades y la zona lumbar pélvica, voy a tener el número 3 en una etapa tardía, formando el eje posterior. ¿Cuál es
diferencia en comparación de los genes Fox en la mosca es que yo voy a tener más genes Fox en el ser humano. ¿Por qué? Porque tengo diferentes órganos adicionales en comparación con la mosca. Muy bien, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a ver la etapa temprana y el eje anterior, la etapa posterior y el eje tardío, la etapa tardía y el eje posterior. ¿Quién se expresa primero? Voy a poner ejemplo. El A1 o el A11 se expresa primero. ¿Qué quiere decir que se expresa primero? Que está en una etapa temprana. ¿Quién de los dos hace eso? ¿El A1 o el A11? El A1. Otro ejemplo. ¿Quién se expresa primero? ¿El C11 o el D9? El D9. Muy bien. ¿Cómo me he dado cuenta? Aparte de la figura, el número 9 aparece antes que el 11. ¿Qué significaba la letra? El grupo del gen. Ahora, otro tipo de pregunta. ¿Quién determina una estructura posterior? ¿Qué significa que es una estructura posterior que se va a expresar tardíamente? Mira, estoy haciendo las variaciones. Con ustedes no estoy haciendo esto de acá. Apunten bien. Los mismos ejemplos. A1, A11. C11, D9. ¿Quién determina una estructura posterior? ¿El A1 o el A11? El A11. En este caso, ¿el C11 o el D9? El C11. ¿Se están dando cuenta? Estoy preguntando dos cosas diferentes, pero como tenemos sinónimos, que si está en una etapa temprana se expresa primero, y acá estoy hablando de una posición, eje posterior. Entonces acá no podría decir expresión, sino una estructura del eje anterior. ¿Cuántos genes tiene el ser humano? Un montón. Ahí dice 39 y la mosca tiene 8. Por eso están agrupados en grupos, para la redundancia. Vamos a tomar el ácido retinoico como uno de los morfógenos que va a estar siendo muy importante en la regulación de estos genes. ¿Quiénes son más sensibles a esta señal del ácido retinoico? Los genes de la etapa temprana. Y menos sensibles los de la etapa tardía. Vamos a ver a nivel de las extremidades. Y también en este caso que yo tengo este embrión de una ratita. Le hemos dado ácido retinoico. ¿Qué significa que le he dado? Es como si yo tuviera un tratamiento con ácido retinoico. Estoy tomando las pastillas de ácido retinoico. ¿En dónde voy a encontrar el ácido retinoico? ¿Sabe o no sabe? En la vitamina A o en los retinoides. Los retinoides. Pues iba a decir, ¿el retinol, profesora? Sí. Todavía no he escuchado de casos de que el retinoide tópico genere algún tipo de anomalía en las pestañas. Todavía no, está apareciendo. Muy bien, en este embrión, cuando le hemos dado ese ácido retinoico por suplementación a la ratona, ¿qué apareció? Una primera anomalía acá en la parte frontal. Esta, el mal cierre
cierto? ¿Cómo se vería en un embrión humano? ¿Cómo se llama cuando hay un mal cierre de esta estructura frontal? Claro. Y como no vemos la parte inferior, podría también tener el paladar. La pregunta aquí, ¿hay una mutación? No, no hay mutación. No hay mutación. Este ácido retinoico es un teratógeno. ¿Los teratógenos causan mutaciones en el ADN? No. Por lo tanto, no es una mutación. Es una desregulación. Desregulación de esta señalización de los genes de desarrollo. ¿Cuál de todos habíamos dicho? De aquellos que estaban con los morfos. ¿Qué más observo? Horizontalmos. Y aquí en la parte lateral estoy viendo micrótico. ¿Qué quiere decir esto? Las orejitas donde no deben de estar, plantación baja de las orejitas, he alterado la posición. Y James Fox se ha confundido. En vez de hacer su labor en donde van las orejas, ahora ¿qué pasó? Se ha desregulado. Y ahora lo tengo en una zona más posterior. Si yo suplemento a una persona embarazada con ácido retinoico, puedo tener dos efectos. Casos muy extremos como enfermedades supernumerarias o la ausencia de las enfermedades. Ausencia de las enfermedades. ¿Han visto o no han visto niños así? En el Perú, ¿en dónde hay? Esta es la hora cultural. ¿Dónde? Otra vez. Hola, profesora. Que me peleé con 5-4. Ahora de la publicación. Para tener un conocimiento bueno, por favor, conéctate. Eso es lo que quiero. Conéctate. No ven el botón. A ver, hay que representar a Mira, estoy acá. ¿Cuántos brazos tienes? 4. ¿Tú crees que ellos han alucinado? No. Todo viene a partir de lo que observan. En la religión inca, ¿qué es lo que observaban? La naturaleza. Por lo tanto, el apu. En el caso de los hindúes, ¿acá cuántas extremidades hay? Hay un montón. No se asemeja a lo que estamos observando aquí en este bebito. Entonces, cuando las personas de esta cultura hindú ven que nacen estos individuos con varios brazos, varias piernas, ¿qué es lo que creerán? Exacto. Y por lo tanto, ¿qué van a querer que aparezca en su familia? Personas con varios brazos o con varias piernas. ¿Por qué? Porque a pesar de que pueda morir ese recién nacido, y en este caso está sobreviviendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la comunidad que observa a esa familia con ese recién nacido con varias piernas? Le va a ir a bendecir a la familia, le va a dar tributo. De repente, toma esta vaca, toma comida, va a recibir recursos económicos. Por eso que quiere tener esos tipos de cosas. Entonces, este tipo de aparición de malformaciones congénitas, aparte de ser generada por el ácido retinoico, de manera
todavía la endogame con en India es muy prevalente. Nació, este es el yo. Entonces yo creo que sigan haciendo. Le pregunto, ¿cómo pasa? Ay, no, es que me casé con mi primo o con mi tío. Yo voy a hacer lo mismo, hasta que me salga un niño así. Claro. De verdad, usted dice, no ve. Y después se está licitando, ¿no? Van a buscar, van a ver. Vamos aquí a tener ejemplos de patologías vasculares y renales en donde se va a relacionar la función de los genes COX en su rol de director del organogénesis. Entonces, para ese organogénesis, si es vascular renal, voy a buscar aquellos relacionados con la angiogénesis. Entonces aquí están angiogénesis, angiogénesis, y después tengo acá uréter, y acá tengo morfogénesis. Voy a volver, acá dice HOX A9, HOX B3, HOX B3, angiogénesis. Aquí están ubicados esos tres genes, A9, B3 y B3. Los ubico de acuerdo al color en la columna vertebral, que está señalizando la organización. B3D3 está aquí y el A9. Si ambos están dirigiendo la angiogénesis, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a formar en esta etapa temprana a nivel de la angiogénesis inicio, ¿no es cierto? Que voy a formar el corazón, voy a comenzar la proliferación de los primeros vasos, pero cuando yo estoy ya en esta etapa posterior, en la zona abdominal, lumbar, ¿qué vaso ya estará formándose? Si por acá por comunicación voy a tener corazón, los vasos para el cerebro, acá qué cosa habrá, ya cuando crezcamos, continuaremos con la proliferación de todo el tronco de la aorta y también la circulación para los órganos que están aquí, el estómago, los pulmones, los riñones, la vejiga, eso no, los intestinos. Entonces, como yo ya tengo ubicado lo que va a ser para la angiogénesis, me falta lo que es para los riñones. Entonces tengo el de 11 a 11. Ellos están encargados de la formación, de la morfogénesis del riñón. Entonces, como ustedes pueden tener por conocimiento, primero se hace la vascularización y después se forma el 11. Si dice que el A11 y el D11 están haciendo la formación, la morfogénesis renal o el uréter, está apareciendo, iniciándose ese mecanismo después de que inició la angiogénesis. El A9 era angiogénesis, B3 angiogénesis y después está apareciendo el riñón. En el caso de estos otros dos ejemplos con los genes COX para, ahora sí, cuando tenemos literalmente alteración, mutaciones, COX-C6, donde está coloreado de color morado, ahí donde se ha observado la expresión de los genes COX-C6. ¿Qué tipo de vértebras? Vértebras torácicas. ¿Hay alguna otra parte coloreada de marrón, de morado? No. No tengo entonces otro órgano en el pollito o en la serpiente que el COX-C6 está involucrado. Si me voy con el COX de 13, el 13 y es el último, yo voy a tener la simpolidad. Tengo todos los dedos completos en este piecito. Le falta el dedo gordito, el pulgar. ¿No es cierto? ¿Cómo yo determino
haya meñique y que haya pulgar. ¿Cómo sé que acá está el meñique y cómo sé que acá está el pulgar? ¿Qué es lo que necesito determinar para que ahí se ubique acá abajo el meñique y acá arriba el pulgar? La orientación. Bien, ¿cómo ubico la orientación? ¿De qué se encargaban los genes TOS? La orientación. En el caso de las unidades, ¿cómo lo voy a ver? Porque necesito determinar el eje antero posterior. Después vamos a ver esto. Pasamos a los genes FAX. ¿Cuál es la característica de los genes FAX? Que están involucrados, hay reportes en el que forman parte de procesos de tumorización. ¿Por qué? Porque van a impedir la apoptosis de las células cancerígenas y van a conferirle la inmortalidad. Y como vamos a tener esta desregulación en el cáncer, pues vamos a tener responsabilidad de la metástasis. Todos los genes FAX, ¿cuántos genes FAX hay? Hay 9 genes FAX que se están agrupando en 4. La función de los genes FAX solamente es el factor de transcripción. Por lo tanto, vamos a verlo asociado con genes del desarrollo para formar, ¿qué cosa? Especificación de tejido. Como es opionomiótico, va a tener homeodominio. Sin embargo, dependiendo del gen FAX o la proteína FAX, yo voy a tener homeodominios incompletos, en este caso, en el grupo 2, o la ausencia del homeodominio. Si tengo el homeodominio incompleto o ausente, yo tengo adicionalmente el dominio pareado. ¿Cuál es la función del dominio pareado? La misma función que el homeodominio. Unión al ADN. Grupo 3 y grupo 2. Dentro del grupo 3 y del grupo 2 voy a tener el PAX2, 5, 8 y el 3, el PAX3 y el PAX5. De esto vamos a hablar de algunos de ellos a continuación. El PAX2 está siendo expresado en el tejido urogenital y sistema nervioso. El PAX3 en la cresta neural, en los músculos, sistema nervioso, y el PAX6 en el ojo. El PAX1, ¿con qué está relacionado? Con la segmentación. El PAX2, riñón, y del ojo, el nervio. ¿Quién está relacionado con el ojo directamente? El PAX6. También, entonces, tanto PAX2 como PAX6 tienen similares sitios de expresión, pero hacen diferente trabajo. El PAX3. En el PAX3 que tengo la aparición del síndrome de Wanderburg. Hay varios tipos de síndrome de Wanderburg. Uno de ellos, generado por el PAX3, va a presentar, que es acá, penetrancia incompleta. Por lo tanto, yo voy a mirar en mi árbol genealógico, en mi pedigrí, enfermo, a partir de una de progenitores. ¿Va a decir autosómico recesivo? No. Porque acá tiene su primis, que tiene el síndrome de Wanderburg. Y acá tiene. Entonces, como tiene antecedentes, por lo tanto, vamos a tener cómo esta persona manifiesta ser un portador obligatorio.
¿Cuál es? Recuerden que un portador migratorio es para una enfermedad dominante. El más común es tener sordera congénita, el piebaldismo, que es la aparición de este mechón blanco, el hipertelorismo, la separación del tabique, la ampliación de la separación del tabique nasal, aquí está el dibujito, despigmentación del iris, también en la piel, y por último el megacolon. En el caso del PAX6, al igual que el PAX2, estaban expresándose en el ojo, pero hacen diferente. El PAX6 se relaciona con la morfogénesis del ojo. Por lo tanto, a esta enfermedad por un alelo dominante se le va a llamar aniridia congénita. Sin embargo, la expresión de esa aniridia congénita, que es una ceguera congénita, cataratas, es que puedo tener aquí completamente ausente el iris, puedo tener el iris mal formado en estos dos casos. ¿Cómo es el genotipo de los enfermos con aniridia en el ser humano? El genotipo es heterocigoto. Solamente necesitamos heterocigotos para que esta enfermedad se manifieste. En el caso de la mosca que ya hemos visto y del ratón por ahí, para que no haya el iris o las células receptoras de luz, deben ser homocigotos recesivos. Sin embargo, el PAX6 también está relacionado con el llamado síndrome de WAGR, en el cual yo te voy a tener la aparición del tumor de Wilms, anomalías congénitas, urogenitales y deficiencia intelectual. ¿Cómo se ve expresado eso? El PAX6. ¿Con quién ya veo que está como su vecino? El WT1. Y si yo recuerdo de la clase de epigenética, el WT1 es el responsable de la aparición del tumor de Wilms. Ya está, por ahí está apareciendo el tumor de Wilms. ¿Qué pasa también? Que por aquí está este factor de crecimiento, factor de maduración del sistema nervioso. Factor de crecimiento morfógeno, proteína. Factor de maduración de morfogénesis del riñón, sistema nervioso, renal, nervioso. ¿Y cuál es la función del PAX? Factor de transcripción. Cuando en el ADN humano yo observo un factor de transcripción, el gen del factor de transcripción, y como vecino a un gen que es un factor o un morfógeno, este gen PAX es el factor de transcripción del WT. ¿Qué quiere decir eso? Que para que se exprese y tenga un riñón normal, este PAX debe promover su transcripción. ¿Qué pasa en el otro caso? Lo mismo, está al costado, por lo tanto el PAX6 es el factor de transcripción de este morfógeno. Por lo tanto, él promueve la transcripción de este morfógeno. ¿Qué pasa cuando no está o cuando está deficiente? Esta transcripción se promueve, pero no como debería ser. Si yo quiero hacer la morfogénesis, quiero iniciar, necesito bastante cantidad. Para eso tengo mi PAX6 para que lo haga con toda la fuerza. Pero ¿qué voy a utilizar en este caso? Voy a utilizar lo que ustedes conocen como factor de transcripción. ¿Se acuerdan todos esos nombres feos? Eso van a trabajar con él, no el PAX6, porque no funciona, por lo tanto no voy a tener WT1 con la cantidad necesaria. Acabamos con los genes PAX y vamos con los genes número 2, que eran los genes TB. De estos ya no son tantos como en el caso de Cox, eran 38, 9 que eran en el caso de PAX, y ahora solamente son 4.
La función que vemos dentro de lo que es regulación de la transcripción son represores o activadores. ¿En qué tipo de procesos están involucrados? En la morfogénesis del corazón, formación de arcos faríngeos y la determinación de las extremidades. Por lo tanto, si tengo cualquier gen Vox, TBX, alterado en su transcripción, puedo tener anomalías del corazón y de las extremidades. Se acabaron los genes. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un embrión humano. ¿Sí, no? ¿Es de un humano? Sí. Así se ve. Se ve feo. Se ve feo. Obvio que se ve feo. ¿Cómo estoy viendo unos nombrecitos? ¿Qué se está formando? Ya tengo el encéfalo, estoy viendo ya los ojitos, ya tengo los arcofaringios, los somites, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está pasando acá? Se está formando el muñoncito de las piernas y del hombro. ¿Qué son estas letritas? A, B, D, B, P, B. La posición. ¿Cuál es el nombre de la posición? Anterior-posterior. Dorso ventral. Posterior. ¿Se te dijiste posterior? Próximo distal. Necesito esos tres ejes para formar mis extremidades, ¿correcto? Y también todos los órganos tienen sus ejes. Más. Tiene que ser al revés. ¿En dónde está la parte anterior? ¿En el pulgar o en el meñique? ¿En el meñique está el anterior? En el pulgar. En el pulgar. Vale, pues ahora se va para acá. ¿Dónde hay espacio? Voy a borrar, ¿no? Ya puedo borrar, ¿no? Esto ya puedo borrar. Esto de acá, esto puedo borrar. Antes de llegar a ese dibujito, porque ella está con los bracitos, ¿no? Primero estaba así y después aparece esta, ¿no? Qué feo, parece un camarón, ¿no? La Rosa tiene hambre. ¿Qué pensaste en mi tallarín con camarones en mi casa? Entonces, aquí está mi antero posterior. Ustedes se acuerdan, voy a poner anterior, el pulgar, y el posterior, el medio. Ya está. El plan. Para ustedes. ¿Cómo se forma el eje antero-posterior? ¿Quién se encarga de hacer eso? ¿Se acuerdan? Los genes. ¿Cierto? Los genes. Pero ¿qué habíamos visto en el caso de la talidomida? Nos había ayudado con los llamados morfógenes. Mi eje jefe, mi factor de crecimiento, se encarga de la proliferación. Entonces, ¿qué me va a ayudar para el eje antero-posterior? La SONI. Ahora, ¿en dónde? ¿Para el anterior o para el posterior? Acá hay que decir. En el eje posterior yo voy a tener la zona. ¿Cómo voy a saber entonces que acá está el eje anterior? Porque no tiene solidez. ¿Correcto? Aquí hay, por lo tanto, es el eje posterior, acá no
sabe que es una zona llamada organizada. O en el caso de nuestra extremidad se llama zona polarizada. ¿Qué significa una zona polarizante? Que en un lado va a haber un polo y en el otro va a haber otro polo. ¿Cuáles son esos polos? Un polo positivo y un polo negativo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Dónde será ese polo positivo? En donde hay sonido. ¿Dónde será el polo negativo? En donde no. ¿Verdad? ¿Entiende? Entonces, las células que están aquí, haciendo sonigestos o recibiendo la señalización de manera paracrina y justapuesta de que hay sonigestos como 100, estarán a alta cantidad aquí y acá no va a haber ninguna célula. Por lo tanto, para yo decir de más a menos, voy a poner el mismo color. Voy a decir que acá hay como 100 y acá hay como... Entonces, si yo estoy así, significa que acá hay un montón de ¿qué? De sonigestos y acá hay nada. Y se nota en mi anatomía, ¿no es cierto? Acá no aparece el pulgar y acá sí. Son diferentes. Tienen distinta cantidad de morfos. Esa es mi diferencia. ¿Cuál es la molécula señal? Este morfógeno. ¿Quiénes lo hacen? Las células de esta zona polarizada. ¿Para qué lo hago? Para señalizar y decir que tú te vas a convertir en el lado donde va a aparecer mi meñique y por acá el pulgar y obviamente el dorso del alma. Esta zona polarizante, creando esta diferencia de cantidad de morfógeno, genera el llamado gradiente de morfógeno. ¿Qué significa gradiente de morfógeno? Aquí le reemplazas por sonigestos o también después por el factor de crecimiento de hidrógeno. Lo mismo va a pasar para el ácido retinoico, para lo que había borrado. Cuando yo veo este gradiente de morfógeno de menos a más, estoy generando un tipo de célula, generando el DNI de la célula que se llama el registro de célula. Para que se forme el eje dorsoventral también tengo otro morfógeno que se genera a partir de una zona polarizante. Y la próxima distal también. Voy a poner este videito de la vez pasada, no sé. Un minuto. No hay internet otra vez. Vamos a ver ese video que está ahí. Los miembros se generan a partir de un esbozo por procesos de diferenciación y de crecimiento en los que intervienen distintos tipos de genes, genes homeobox, genes de la familia del factor de crecimiento fibroblástico. Así se generan los tres ejes de un miembro, un eje antero-posterior con una parte anterior correspondiente a la zona donde va a estar el pulgar y una parte posterior correspondiente a la zona donde va a estar el meñique, un eje proximal distal, proximal el hombro, distal la mano, y un eje dorsoventral con una parte dorsal, que es la que vemos desde aquí, y una parte ventral, que sería la parte de abajo. En el desarrollo de estos esbozos son importantes la actividad del repliegue apical ectodérmico, sobre todo funcionan aquí genes de los factores de crecimiento fibroblástico y la
la zona de actividad polarizante, donde tiene actividad la vía de señalización de Sonic Hedgehog. También es importante la zona de progresión, de manera que al final se llega a esbozar bien. Entonces, ¿quién va a señalizar el eje próximo distal? El FPP. Entonces, tengo creciendo mi eje distal, va a ir formándose todos los tejidos. ¿En base a qué cosa? A que primero yo obtener el gradiente de morfógeno de Sonic Hedgehog, porque no voy a tener los mismos tejidos tanto en el eje anterior como en el eje posterior. Entonces, si yo veo una anomalía, tanto como que no hay, como la que hay pero está anómalo, voy a mirar a estos dos morfos. Miembro completo con los dedos, la región orbital y la región radial. Vamos con los ejemplos ya para terminar. En el caso de la polidactilia, aquí no hay mutación. Dijimos que habían casos de polidactilia por genes y que también vamos a tener por el ambiente. Ya hemos estudiado en sus clases de práctica con el profe Joseph, ¿cierto? La polidactilia dominante, pero acá no. Este es el que está por factor ambiental. ¿Qué pasó? Hay uno más. ¿Quién es el responsable de eso? ¿Quién será de esos dos? A ver. ¿Por qué hay dos meñiques? Perdón, al revés. Pulgares. ¿Por qué hay dos pulgares? ¿Qué significa que hay un pulgar? Significa que hay un eje antes. Hay un eje antes. Pero si yo veo dos pulgares, significa que hay una lectura mala. ¿De qué? De la Sonic Hedgehog. ¿Por qué? Por el factor de crecimiento. Para que aparezca el órgano necesita proliferación, pero este me señaliza. Interactúan, entonces creo biota. Igualmente, ahí tengo otra polidactilia. Esto de acá, ¿cuál sería? ¿Hay problemas con el eje anterior? ¿Hay dos meñiques, hay dos pulgares? No. ¿Cuál sería el responsable ahí? El eje, ¿no? No es que hay una mutación, ¿ah? Hay una desregulación cuando hay contactos entre las gradientes de los módulos. Doctora, o sea, la desregulación hace que haya alteración en el hueso ahí. Para que aparezcan, tiene un orden, ¿cierto? Hay un orden y se diferencia el lado anterior del lado posterior. Si yo no tengo un encuentro de ese factor de crecimiento con el Sonic Hedgehog de manera adecuada, por ejemplo, acá diría que hay 100 de Sonic Hedgehog y 20 de factor de crecimiento. Entonces acá se tiene que formar un huesito. Avanzo en mi proliferación. Acá ya no es una parte posterior-posterior, sino una más posterior-anterior, por así decirlo. Voy a cambiar la cantidad de Sonic Hedgehog, pero la cantidad de factor de crecimiento permanece, porque estoy proliferando. El Sonic Hedgehog me da ¿qué cosa? Interactuando con lo que les escojo. Ahí es lo que. Si yo tengo más o tengo menos, ahí yo tengo problemas con el factor de crecimiento, porque ahí es proliferación, recuerda. Él es encargado de la proliferación. ¿Quién se encargaba de hacer el eje dorsoventral? Aquí yo tengo al nuevo morfógeno, WT y ED. Entonces, si en mis
miembros, extremidades, no está, no hay nada, entonces tanto el eje anteroposterior, el inicio, no hay nada. Entonces Gen Fox no es activado porque no hay ni Sonic Hedgehog ni este de acá, no hay. Pero si yo tengo un miembro y estoy por acá, no se determina cómo se posiciona, entonces si no veo eje dorsal o ventral, tengo alteración de esta forma. Allí en este caso, doctora, sería, por ejemplo, el ácido retinóico, cuando hay un incremento de ácido retinóico, había inhibición ahí del crecimiento del futuro. En el caso del ácido retinoico, ocurre con los FOX. Con los FOX. Como yo voy a tener un tiempo, un determinado FOX, se supone que yo voy a tener formación del miembro y no voy a formar corazón. Si aparece otra estructura anatómica, ahí sí directamente el gen. ¿De acuerdo? Pero si tengo más de lo mismo, es por morfo. Es como, recuérdate de la morfo. Recuérdate de la morfo. Apago y enciendo. Vamos a ver aquí por alteración del Sonic Hedgehog. La Sonic Hedgehog, cuando yo veo la regulación, ¿qué es lo que está alterado? La ciclopía, cierta ciclopía. El ojo se va a formar por la regulación de la Sonic Hedgehog, sistema nervioso. Sistema nervioso. Directamente con el sistema nervioso. La sirenomelia. En la sirenomelia tengo los miembros, hay alteración del factor de crecimiento, no hay, pero hay algo urogenital, ¿no es cierto? Estos niños con sirenomelia, no hay orificio de la vejiga, están fusionados, por lo tanto yo tengo ahí problemas con una relación entre los FOX. ¿Ustedes qué dicen? Para que se forme el orificio, ¿qué necesita? ¿Hay eje o no hay eje anteroposterior? Aquí en el nivel. ¿Hay o no hay a nivel general? ¿Cuál es el eje anterior? Arriba. Y el eje posterior acá abajo. ¿Correcto? ¿Qué es lo que falta? Orificio urogenital. ¿Cómo se forma ese orificio urogenital? Se formaron las extremidades, cumplió con formar las extremidades en FOX de 3. Con el factor de crecimiento. ¿Cuál inicia el sistema esa? XHH, claro, también. Los dos. Ahí, en la alteración de la formación de niños tendría que ser con el gen Fox. Con el gen Fox de esta zona. ¿Te acuerdas cuál era? Era el A11. Ay no, acá, el A11. Eso era urogénico. Acá. Morfogénesis, A11. En el caso de la aparición de dos meñiques o ausencia del pulgar, ¿qué es lo que ha pasado? Siguiendo este experimento con el pollito, que hicieron el eje posterior que está rico en Sonic Hedgehog, lo pusieron por 2, por lo tanto aparecieron dos meñiques y hubo ausencia del pulgar. Entonces cuando yo tengo
tanto no hay una zona polarizante única. Defectos en los receptores de morfógenos. En este caso el factor de crecimiento, si es el 3, el receptor alterado, voy a tener la condroplasia. Aquí, ¿qué tejido está afectado? El óseo. El óseo está quedando. Tenemos otros receptores, el 1, el 2 y el 3 que ya lo conocemos. Sin embargo, el efecto anatómico, ¿cuál es? Alteración de estos receptores. ¿Qué es lo que tenemos acá? Hipoplasia mediofacial. ¿Qué significa la hipoplasia mediofacial? Reducción en esta parte del tamaño, ¿cierto? De los huesos en esta parte. Nariz, aquí, ¿cómo se llama esto? Maxilar. Reducción del tamaño, por tanto, plano. Ya. Y por último, para los genes TBX. TBX5 que habíamos dicho para los TBX, anomalías de miembros y cardiovascular. Adicionalmente tenemos un gen llamado ESCO2 que participa mediante una mutación en un fenómeno llamado también focomelia, pero que no es generado por la talonita. Y terminamos con esto, que es mencionar cómo empezamos. Un teratógeno. El teratógeno que tenemos acá son los que ya conocemos. La talidomida, el ácido retinoico externo, los retinoides, para el tratamiento del acné y un antiaborto. Arriba está la línea de tiempo de formación de los órganos más importantes que se ven afectados mediante estos teratógenos. Sistema nervioso, ¿qué más tengo? Corazón, sistema reproductivo, oídos, manos y brazos. Para el caso del dietilestilbestrol, está colocado su tratamiento estos 5 meses porque se quería evitar la pérdida del embarazo. Nacían, en el caso de las niñas, predispuestas a tener cáncer vaginal. Por lo tanto, ¿para qué nacieron, no? Es lo mismo que nada, qué mala la cosa. Pero pobrecitas, hemos causado daño. Muy bien, aquí nos quedamos. Maestra, los grupos